Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Carnica. El día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la tarea uno, que se basa en explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Este trabajo es presentado por Alejandro Sabaraín, Teymar Martínez, Elizabeth Carnica, quien les habla, y Néstor Costa. La primera pregunta dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Además, mencionar tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Entonces, ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas? Entonces, ¿de qué dependen? Dependen de las especies que se encuentran en el lugar. Dependen también del tamaño de la población de un determinado lugar, así como del estado fisiológico, en este caso los mecanismos físicos y químicos de los microorganismos en el hábitat determinado. Los recursos condiciones que influyen en el crecimiento los tenemos acá en esta imagen, que son la temperatura, el pH, la disponibilidad de agua, el oxígeno, el tiempo y los nutrientes. El segundo punto dice en qué consiste una comunidad microbiana. ¿Qué es una comunidad microbiana? Es una población de varias o muchas especies que con interacción continua desarrollan un sinnúmero de actividades funcionales al interior de su hábitat. Aquí encontramos una imagen que hace relación a varios o muchos microorganismos en una comunidad, en este caso microbiana. El tercer punto dice por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. Entonces, ¿por qué son diferentes la riqueza? Porque la riqueza es el número total de las diferentes especies existentes, mientras que la abundancia es la proporción de cada especie en una comunidad. Eh, Dependiendo del tipo de suelo, podemos decir que las condiciones de riqueza o abundancia pueden predominar. Todo depende del tipo de suelo en el que se encuentra. El cuarto punto dice que hay que desarrollar hacer un mapa de ideas donde digamos cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. En este caso, estamos diciendo que acá está el aporte de energía en el ecosistema. La energía entra al ecosistema, que hace en el ecosistema sintetiza ATP y genera una nueva materia orgánica. La materia orgánica obviamente tiene componentes tan importantes como el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el hierro y otros elementos de la vida. ¿Qué hacen en el ecosistema? Estos nutrientes o bueno, la nueva materia orgánica lo que hace es alimentar la actividad catabólica de los organismos quimiorganótrofos y asimismo oxidan la materia orgánica en CO2 por respiración o fermentación. Hola grupo, cordial saludo. Soy Alejandro Antonio Sabaraín Guevara. En este breve video les explicaré las respuestas de las preguntas 5 y 6. En cuanto a la pregunta 5, el concepto de microambiente, empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Sabemos que un microambiente es un espacio limitado o hábitat que cuenta con las condiciones que requieren algunos microorganismos para vivir y para desarrollarse. Como ejemplo, vamos a tomar el caso del oxígeno en la Tierra. En una partícula de tierra hay más concentración de oxígeno en la parte superficial, mientras que en el centro de esta misma partícula es prácticamente anóxico, o sea, sin oxígeno, queriendo decir que los organismos anaeróbicos están presentes en el interior de la partícula y los aeróbicos en la parte superficial absorbiendo la mayor cantidad de oxígeno posible y las bacterias aerobias facultativas pueden estar presentes en todas las partes de las partículas. Eso es en cuanto a las respuestas de la pregunta 5. En cuanto a la pregunta 6, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, en la parte A de la pregunta 6, esto se da por la obtención de recursos existentes en el hábitat, como captación de nutrientes, como una mayor captación de nutrientes, tasas metabólicas y una velocidad de crecimiento mayor. En cuanto a la parte B de la pregunta 6, ¿por qué favorece cooperar? Esto se da porque la colaboración entre sí es favorable, puesto que pueden llevar a cabo transformaciones que no podrían realizar individualmente, siendo fundamentales para el desarrollo del ciclo anóxico del carbono, ayudando así
al crecimiento y supervivencia de las plantas. Esta es la primera parte de este video. Hola, mi nombre es Néstor Alfredo Costos Salcedo. Pregunta 7. Explique con un dibujo o esquema propio de la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Aquí tenemos el dibujo. En la primera fase tenemos lo que es el suelo. Ahí vamos a encontrar lo que son las plantas. En la segunda fase, ahí vamos a encontrar, en esta fase encontramos lo que son ricos en minerales, en nutrientes, perdón. Como cuáles son los ricos en nutrientes, lo que es el potasio, el calcio, el hierro. Eh, También encontramos materia orgánica, encontramos raíces, vamos a encontrar lombrices, hongos, bacterias y todas ellas interactúan para nutrir la planta. En la tercera fase, ahí vamos a encontrar los elementos minerales finos, los que son, como son los limos, los minerales de arcilla y también encontramos materia orgánica. En la cuarta vamos a encontrar fragmentos de madre, de la roca madre, y en la quinta vamos a encontrar lo que es la roca madre. Punto 8. Defina rizosfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. Bueno, la rizosfera es la zona especializada donde se da la interacción entre las raíces y las plantas y los microorganismos presentes en el suelo. Su importancia remota a través de la rizosfera de las plantas que adquieren nutrientes, además para proteger sus raíces contra patógenos o enfermedades. Esto quiere decir que acá en la raíz encontramos lo que es la rizosfera, ¿sí? Ahí encontramos, eso es como una frontera, ¿sí? Y que se interactúan cosas, digamos, como lo que producen, ¿sí? Se produce, digamos, el azúcar, que eso se da a través de lo que es el proceso de la fotosíntesis. Y esto los cambiamos o se intercambian, perdón, con las raíces, con esos microorganismos que requieren de alimento o azúcar o energía que la planta necesita. Se conoce como efecto rizosférico a las asociaciones beneficiosas que mantienen algunos microorganismos, como las especies vegetales, siendo estimulados por sustancias que secretan las plantas. Dicho efecto eh, es gracias a las condiciones edáficas creadas por las raíces de la planta, que favorecen la disponibilidad de alimentos y condiciones ambientales necesarias para la vida de las bacterias. ¿Qué región del suelo es más activa del punto de vista microbiano? Bueno, la región del suelo más activa del suelo, desde el punto microbiano, la capa superficial, donde vamos a encontrar materia orgánica, vamos a encontrar minerales, vamos a encontrar eh, bacterias, hongos. eh, Eso lo vamos a encontrar ahí y ellas producen energía prácticamente para la Tierra, por eso es bastante importante, activa. Hola a todos, mi nombre es Neymar Martínez y explicaré la pregunta 10, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, más conocidas como las cópulas biológicas del suelo, las CBS son una comunidad de microorganismos, puede ser de algas, cianobacterias, biofitos, entre otros. Dichos microorganismos se encuentran ubicados en las superficies de suelos áridos y semiáridos. Su importancia eh, se basa en que son las encargadas de la disponibilidad y la distribución del agua en el suelo árido. Entonces también tiene otra importancia como la estabilización de suelos en zonas áridas que son partes donde la velocidad de restauración es más lenta. La 11. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana? Bueno, la actividad microbiana puede estar regida por por diversos factores. Algunos de estos son la temperatura, el pH, la humedad relativa, el oxígeno, si hay o no hay oxígeno, y entre otras puede estar el tipo de suelo, digamos si el suelo es contaminado o descontaminado. La 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo? Lo primero que debemos saber es que la especiación alopátrica es cuando hay una especiación definida por una barrera. Entonces se crean dos especies que están evolucionando con distintas capacidades, por decirlo así. Entonces podemos decir que dicha especiación se da gracias al agua que permanece por muchos años en el subsuelo, permitiendo así que microorganismos se puedan desarrollar en óptimas condiciones.
Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Como sabemos, los microorganismos juegan un papel esencial en el ecosistema, ya que por medio de estos las plantas pueden recibir los nutrientes necesarios del suelo y entre otras cosas. Los microorganismos del suelo tienen funciones esenciales en la salud de este por medio de la renovación del carbono y de los nutrientes. Por otro lado, también podemos decir que los microorganismos participan en otras actividades como el reciclado de materia de los ecosistemas y también, asimismo, controlan la evolución de la biosfera al interactuar de forma dinámica en los ciclos biogeoquímicos. Respuesta de la pregunta 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces tenemos que 1. Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno dentro de las plantas, endófitos. Estas suministran nutrientes limitantes de nitrógeno a las especies vegetales. 2. Cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Contribuyen al enriquecimiento de nitrógeno en condiciones extremadamente limitadas. 3. Bacterias solubilizadoras de fósforo. Ayudan a la solubilidad del fósforo en el suelo. 4. Hongos micorrízicos arbusculares, AM. Ectomicorrízicos, EM. Y micorrízicos ericoides, ERM. Todos estos proporcionan resistencia a las plantas cuando son atacadas por enfermedades y en situaciones de estrés. 5. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrato. En cambio, las bacterias desnitrificantes como Pseudomonas, Thiobacillus, Rhizobium, en condiciones anaerobias, limitan la producción de nitrógeno en las plantas de una manera indirecta. Continuando con el punto 15, que dice nombre tres factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Eh, la respuesta en este caso serían, los más importantes son la humedad, el pH, el carbono y el nitrógeno orgánico. Son los impulsores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo en diferentes ecosistemas o ubicaciones. Gracias. Seguidamente yo les hablaré sobre la pregunta 16, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, dicha variabilidad es gobernada principalmente por tres factores que son la variabilidad climática, la composición de la vegetación prevaleciente y los diferentes tipos de uso que se le dan al suelo. La 17, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical seco. Bueno, como es de saberse, la biomasa microbiana es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres, ya que estos se encargan de brindar los nutrientes necesarios para el desarrollo y supervivencia de las plantas, como también ayudándole a la creación de sus metabolitos para la protección de dichas plantas ante depredadores y patógenos, entre otros. Por ejemplo, en los bosques tropicales secos, el reservorio de nutrientes se encuentra presente en las hojas senescentes, es decir, aquellas hojas que ya sus células están muriendo y por ende son hojas viejas a punto de morir. Punto 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer en un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque entre más grandes sean las biomasas microbianas del suelo, mayor será la captación de nutrientes inmovilizados y de energía, que pasan de diferentes procesos para ser transformados y bien aprovechados en las plantas cultivadas. Bueno, eso quiere decir que los organismos cumplen una función de transformar la materia orgánica y disponer de algunos nutrientes como lo que es el nitrógeno, el carbono y otros más como para el desarrollo y crecimiento de, de las plantas. En el punto 19, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Las prácticas de restauración pueden ser por siembra,